Qué bueno poder dirigirnos nuevamente a cada uno de ustedes en esta hora que podríamos llamar una hora de gloria, de bendición, porque Dios tiene un propósito justo para cumplir con cada uno, con su familia, con nuestras comunidades. Por eso a esta hora es una cita que tenemos con el Rey de la Gloria, una cita donde usted puede llamar ahí a su cónyuge. En el caso de usted, esposa, puede llamar a su esposo, decirle, como usted se dirija a él, decirle, ven, te invito para que me des este regalo de que podamos participar juntos de este tiempo con la presencia de Dios. También a los hijos. Bueno, aquí en Chiquinquirá estamos en toque de queda este fin de semana, así que qué bueno es que pueda estar toda la familia junta, no solamente haciendo los quehaceres de la casa, sino también juntos para recibir de Dios, juntos para esos ajustes divinos, juntos con ese temor, esa reverencia a Dios. Qué bueno es cuando la familia está toda en el arca de la salvación que es Jesucristo el Señor. Así comparta aquí al comienzo de esta enseñanza con su vecino, ahí dele compartir para que también otros puedan estimularse a oír estas palabras. Hoy que vamos a tratar ese tema seguramente de las relaciones conyugales. Es hermoso que podamos todos oír de primera mano lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, para enseñarnos, para conducirnos. Así que bienvenidos. Mi nombre es Wilson Cañón, pastor de la Congregación Centro Misionero Bethesda, aquí en la ciudad de Chiquinquirá. Saludo a cada uno de mis consiervos, que ha estado también algunos en vigilias ahí a altas horas de la noche, adorando, buscando la presencia de Dios. También ya nos antecedieron, quizá en un devocional. Otros estarán después de nosotros también allí glorificando el nombre del Señor. A ustedes saludes también a todos los hermanos que hoy pueden estar ahí en su casita, en su hogar, e invirtiendo estas horas para el reino de Dios. A ustedes les saludo, a los jóvenes, a las señoritas, a todos, que el Dios de la gloria siga dándole entendimiento, que con reverencia podamos sentarnos ahí en el sofá, ahí en una butaca, en una silla. Bueno, usted que prefiere ahí estar de pie, bueno, también qué bueno que podamos estar adorando al Señor, dándole la gloria en esta mañana. Y así, Señor, esperamos a otros amigos, amigas que también tú tienes en esta hora para conectarse y para estar, Señor, en esta oportunidad, dispuestos a recibir de tu gracia, dispuestos a recibir ese entendimiento, esa sabiduría, Señor, con respeto, con reverencia, Señor, a ti y a tus palabras, porque nosotros tan solamente somos criaturas hechos del polvo de la tierra, pero tú eres el grande, tú eres nuestro creador, el todopoderoso, el todo suficiente, Señor, que tiene lecciones de vida para cada uno de nosotros, que tienes palabras de vida eterna, Señor, oh Dios. Gracias por esas bellas palabras de vida, Señor, oh Dios, Padre, porque nos dan aliento, Señor, oh Dios del cielo, Señor, porque nos dan mayor vigor a cada momento. Gracias, porque esa consistencia proviene de lo alto, oh Dios. Por eso aquí estamos, Señor, recibiendo todos de ti. Gracias por ese esposo, esa esposa que se toman allí de la mano, allí, Señor, oh Dios, en su hogar, mostrándole a sus hijos, Señor, que por más contratiempos, desavenencias, oh Dios, y aún roces, podemos estar juntos, podemos hacer la voluntad de Dios, podemos acercarnos y pedirte perdón, Señor, y decirte que nos laves con tu sangre preciosa, que queremos como familia estar todos revestidos, Señor, de amor, de tu poder, de tu gracia, de ese dominio propio. Señor, gracias, gracias por seguir ungiendo, Señor, estas relaciones en el hogar, entre esposos, Señor, entre padres e hijos.
Necesitamos todos, Señor, de tu auxilio, de tu cobertura, Espíritu Santo de Dios. Gracias por venir en esta hora, Señor, a traer ese refrigerio, Señor, a ungir a cada uno, a capacitarle, Señor, a darle una nueva visión, un nuevo aire, Señor, ahí en su hogar, en su familia, Señor. Atamos todo principado y potestad, todo gobernador de las tinieblas y hueste de maldad, sea atado, sea ligado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Estamos, Señor, oh Dios, proclamando que tú tienes dominio sobre nuestra familia, sobre nuestro hogar, nuestro matrimonio, sobre estos hijos, oh Dios del cielo. Gracias, Señor, por eso perdona toda desobediencia o rebeldía, Señor. Queremos que tú seas, Señor, el dueño de nuestra familia, es el que gobierna, el que tiene toda la autoridad, Señor, para decir a cada uno qué hacer, Señor. Por eso, Dios, ahora estamos sujetos y solo ante ti, Señor, nos inclinamos, Señor. Inclínese cada uno ahí delante de su Señor Jesucristo, inclínese ahí delante del Padre Celestial, delante del Espíritu Santo de Dios, incline ahí su ser y dígale: Señor, ante ti, oh Dios, inclino mi cabeza, mi corazón, todo mi ser, Señor. Gracias, oh Dios, por descender en esta mañana sobre esa reunión ahí de esa familia, o quizá de ese padre ahí con su hija, Señor, con su hijo. Gracias, Espíritu de Dios, por estar tú tomando tu lugar, Señor, oh Dios, en nuestra familia, Señor. Gracias. Y le doy la bienvenida a cada uno que está llegando también a esta transmisión en esta hora. Dios le sigue bendiciendo. Que el Rey de la Gloria sea cada día apoderándose de nuestro ser. Queremos un corazón conforme el de Dios. Queremos cada día un corazón puro, santo para Dios. Por eso hemos de estar vigilando, alerta, aún sobre nuestro propio corazón, para que no nos desvíe o vayamos a engañarnos a nosotros mismos, creyendo que estamos en el camino cuando no practicamos la santidad o la pureza. Por eso es importante cada día estar sobre él, sobre ese corazón. Señor, se va la incredulidad, se va la duda, se va todo doble ánimo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, de ti no queremos apartarnos, Señor. Queremos mantener nuestro corazón apegado a ti, Señor. Gracias, bendito Dios. Felicito a cada uno de los que ha tenido ahí un tiempo con Dios durante la noche, al amanecer. Y bueno, ahora que usted dispone esta media hora, no sé, 40 minutos, bueno, hasta donde Dios nos guíe. Al fin y al cabo, somos de Él, somos para Él, en Él vivimos, somos y nos movemos. Así que acompáñenme y vamos a ir a las Sagradas Escrituras en la primera epístola de Pedro, capítulo número 3. Búsquelo ahí, y si no tiene su Biblia, desde aquí le vamos a leer esta primera carta de este apóstol que fue tan conocido históricamente, universalmente, muy conocido, Pedro. Y en el capítulo número 3 leemos entonces allí el versículo número 1. Versículo número 1, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y terminamos aquí en el versículo 7, esta lectura. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Gloria al Señor. Y
Entonces, hablemos un poco de las relaciones conyugales bajo el título Decencia en las relaciones conyugales. Decencia en las relaciones conyugales. El matrimonio, usted y yo sabemos que es una institución divina y la incompatibilidad de religión no justifica la disolución del vínculo matrimonial. En otras palabras, el hecho de que ella o él no sean cristianos, no sea convertido, no quiere decir que es la razón para divorciarse, para separarse, para romper ese vínculo matrimonial. Así lo leemos y nos lo expresa el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo número 7, el versículo número 10 al 14. Por si alguno tiene esa pregunta, bueno, es que mi esposo o mi esposa no es cristiano, ¿debo separarme de él? ¿Debo separarme de ella? Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 7, en el versículo número 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, dice el apóstol Pablo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Alabado sea el Señor. No lo abandone, no la abandone por el hecho de no ser convertida o convertido. Mire usted. Y entonces, como leíamos hace un momento aquí en la primera epístola donde comenzamos del apóstol del apóstol Pedro, en el capítulo número 3, ahí vamos a fijar nuestra enseñanza desde el versículo número 1, la subordinación de la esposa al esposo fue ordenada por Dios y ha de ser mantenida en amor por ella. Oigan, mujeres, si Dios puso esta subordinación de la mujer a su esposo, ustedes mujeres deben sostener esa subordinación en amor. Por supuesto, usted como compañera, como ayuda de ese hombre. Por otra parte, la superioridad del esposo debe ser mantenida con ternura. Qué especial, tanto en la esposa, esa subordinación que mantiene con amor, pero también esa superioridad del esposo que es mantenida con ternura. Esposos, ya comenzó Dios a hablarnos, la ternura ante todo. ¿Y quién es el máximo ejemplar de esa ternura? Cristo Jesús. Y recordemos un poco cómo fue al principio. Ejemplo, Eva. Eva en su subordinación no fue una mujer ingobernable. Pero por otra parte, Adán en su superioridad no fue autoritario. Qué bueno es mantener ese equilibrio. Si Dios me puso en una posición de autoridad, voy a ser tierno. Y si Dios me puso en una posición de subordinación, pues voy a hacerlo con amor. Y mire cómo el cristianismo restaura la correcta relación entre esposo y esposa. Porque la autoridad ejercida bondadosamente y la subordinación tranquilamente reconocida promueven el desarrollo de los afectos. No puede existir hogar, matrimonio más afectuoso que el de un hombre y una mujer
que temen a Dios, que respetan la bendita palabra de Dios. Qué hermoso es, porque Él va a ser muy bondadoso con ella y ella va a ser muy tranquila en esa subordinación. De esta manera estamos promoviendo que ese afecto cada día se siga desarrollando entre uno y otro. Imagínense, si nos ven a usted y a mí como esposos, amando a nuestra esposa, ¿qué pensarán nuestros hijos? Que el día de mañana quieren formar un hogar, por supuesto, que quieren casarse, que quieren unirse en matrimonio y que en el caso de esos jovencitos van a amar a esa esposa como a ellos mismos. Y esa jovencita, al llegar a ser una esposa, pues va a querer también sujetarse en amor. Así que el propósito glorioso es que los esposos no creyentes sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y claro, no solamente los esposos no convertidos sean ganados sin palabra por sus esposas, sino también viceversa. Hay esposas que han sido ganadas sin palabra porque han sido ellas testigas de ese ejemplo en su esposo. Un esposo paciente, un esposo amoroso, un esposo compasivo. Entonces, ellas han venido al conocimiento de Dios. Así, de la misma manera, el hombre que no es creyente debe ser ganado por su esposa, que sí lo es, a través de una conducta casta y respetuosa, muy respetuosa. Eso es lo que está diciendo ahí el versículo 2, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Así que la esposa tiene un santo temor de hacer algo que pueda ser un obstáculo para la conversión de su marido. Mire qué interesante, que si los dos son cristianos, ambos han de respetar a Dios y de ser cuidadosos de que su cónyuge también llegue al reino de los cielos. Pero mucho más si uno de los dos no es creyente, no es convertido. Usted, mujer, que es esposa de ese varón que aún no se ha convertido, cuán cuidadosa, cuán prudentemente debe ser su conducta, para no llegar a ser algo que se convierta en un obstáculo para el día de mañana, que le impida la conversión a ese esposo o viceversa. Así que esto conduce a una gracia delicada y medrosa, temerosa de cualquier apariencia o sombra que pueda perjudicarla en comportamiento, en lenguaje o atuendo. Quiero resaltar esas tres cosas, porque si Dios le da gracia a esa mujer y sabe que su esposo va a venir al conocimiento de la verdad del Dios vivo y verdadero, ha de tener todo el cuidado, no solamente con su apariencia, sino con su comportamiento, con su lenguaje. El lenguaje elocuente, de la conducta pura y el porte respetuoso, la silenciosa persuasión de un comportamiento decoroso, desafían al esposo a considerar en qué consiste la diferencia. Aún en casos cuando Satanás ha engañado a ese hombre, quizá metiéndole por los ojos a otra mujer que no es su esposa, pero cuando considera que su esposa cristiana es totalmente diferente, en un comportamiento decoroso, hay una silenciosa persuasión. No se trata de que todos los días lo está sermoneando, no, todos los días lo está amando, todos los días le está sirviendo, todos los días está pasando por alto aún sus ofensas. Este hombre tendrá que ver que efectivamente hay una gran diferencia en esta su esposa. Su sermón sin palabras lo convencerá. ¿Y de qué lo convencerá? De que Jesús
debe ser el Mesías. Jesús es el enviado, es el Salvador, es el Cristo de Dios. O su esposa no podría haber sido tan casta. Sin una palabra, dice la Escritura, ser ganados por la conducta de su esposa. Lo hemos visto, tanto en el caso de ella como en el caso de él. Hay hombres que han ayunado durante 3 meses. Ese fue el caso de nuestro amado evangelista Gille Ávila en vida, que cuando su esposa no era de Dios, no era conocedora de la verdad, ayunó y oró durante 3 meses. Oiga, qué interesante. Claro, me imagino que no los 3 meses seguidos, pero durante esos 3 meses su propósito fue que su esposa llegase al camino. Y entonces compartía con ella algunos pasajes de la Escritura con mucho cuidado, con mucha reverencia a Dios, sin atacar. Quizá, como ella misma testifica, lo que leía al final era Éxodo 20, donde habla precisamente de que Dios no quiere ídolos hechos por manos de los hombres, ni cosas que se asemejen en su adoración a Él. Y ella meditaba en esto, pero no era convencida, no era persuadida. Pero alguna vez, si usted ha oído el testimonio de esta mujer, digo, bueno, Señor, yo no quiero que mi esposo me convenza, yo no quiero que venga aquí otra persona, no quiero un sueño, no quiero que me hables a través de un sueño, porque a mí se me olvidan los sueños. Pero, Señor, haz como tú quieras. Y dice que una mañana cuando fue a despertarse, vio a su esposo ahí, acostadito en su cama, y pensó ella, yo soy mejor que él en mi religión. Y de repente dice que empezó a sentir que como que su cuerpo levitaba, que como su cuerpo volaba sobre la cama. Y empezó a tener una experiencia con Dios. Y es así que cuando su esposo despertó, le preguntó, pero te veo hoy diferente, ¿qué te pasa? Y ella le respondió, sí, esto es la experiencia que he tenido con Dios, con ese Dios vivo, con ese Dios grande y real. Y a partir de ese momento no volvió a la idolatría, no volvió a la vanidad, fue cambiada para recibir una vida nueva de parte de Dios. Mire lo que hace un hombre, una mujer sujeto a las Escrituras, sujeto a esa conducta pura, casta. Es capaz Dios utilizarlo allí para ganar a ese esposo, a esa esposa. Por eso quisiese también tocar la cuestión del atuendo. Sí, la cuestión del atuendo se maneja según un principio que a menudo es pasado por alto. Óigame con atención. El verdadero atractivo no reside en el externo. ¿Sí? Porque a veces se piensa, me voy a ganar a mi esposo o a mi esposa colocándome esto, colocándome lo otro. Y resulta que el verdadero atractivo no reside en el externo de peinados ostentosos, ahí lo dice el versículo número 3, de adornos de oro o vestidos lujosos, que lo único que hacen es gratificar el orgullo y la vanidad, sino que es el atractivo de un carácter cristiano. Mire usted lo que Dios hace en el cristiano, en la cristiana. Y ese es el propósito cumbre del Padre Celestial, transformar nuestro carácter que sea semejante al de Cristo Jesús. Así que ese es el verdadero atractivo para un hombre o una mujer que no son creyentes. Es un carácter cristiano, el cual es incorruptible, dice ahí el versículo número 4, que le recuerda a ustedes esa palabra incorruptible, sino lo que leemos también en el capítulo 1 de 1 de Pedro, versículo 4, una herencia incorruptible. ¿Cuántos esperan una herencia incorruptible en los cielos? Pues bien, una herencia incorruptible debe corresponder con un carácter incorruptible, de espíritu afable, apacible.
Le pregunto en esta hora, ¿usted es esa mujer pacífica? Porque estos serán llamados hijos de Dios, de estos es el reino de los cielos. Y pastor, ¿qué es eso de un espíritu afable, apacible? Sino como lo dijese un siervo de Dios en la antigüedad, un espíritu que ni molesta a otras personas, ni se deja molestar. Es que me molestó lo que él dijo. Bueno, es porque usted quiso dejarse molestar. Mire, pero qué bueno es cuando se posee ese espíritu afable. Usted puede decirle ahí, Señor, que yo tengo un espíritu afable y apacible, que no molesta voluntariamente a otros, ni tampoco se deja molestar. Alabado sea el Señor. Alguien así adornado nunca está fuera de moda delante de Dios. Algunos siempre han tenido, o mejor, han tendido a ver extremos en la vestimenta. Hoy la tendencia es a pecar por usar muy poca ropa. La santidad del corazón es el remedio. Sí, usted puede decirle ahí donde se encuentre, Señor, necesito buscar esa santidad de corazón, Señor. Sí, porque alguien, su pastor o un líder podría decirle, mira, no hagas esto, haz aquello, pero con el tiempo eso desaparecerá. Pero si hay santidad en el corazón, ese es el remedio contra el amor a los adornos exteriores. Por supuesto, mis amados, que el extremado descuido que algunos muestran por su apariencia personal no es tampoco una señal de la piedad superior. Sí, un hombre o una mujer no se puede presentar por ahí desaliñado o desaliñada y decir, es que con esto yo demuestro santidad. No, todo lo contrario. Si cuando Jesús hablaba aún del ayuno, dice, cuando ayunéis, no seáis como los fariseos, que se dejaban el rostro sin lavar, estaban desaliñados. No, antes lávese bien, como están diciendo hoy, de las manos con agua y jabón. Mire, y arréglese muy bien para no demostrar a nadie que usted está en ayuno. Pues bien, mire, aquí tenemos que tener cuidado con ese extremado descuido. Las mujeres santas tratan siempre de ser intachables en su comportamiento, tomando en cuenta tanto su actitud hacia la vestimenta y el respeto y cortesía hacia sus esposos. Como Sara, dice ahí el versículo número 6. ¿Quién fue Sara? Bueno, la esposa de Abraham. Qué bueno, como Sara, en ese respeto, en esa cortesía a sus esposos, como Sara, cuyas hijas espirituales deben seguir su ejemplo. Y acerca de las detalladas prohibiciones que algunos ven en estos versículos, 4 principios deben gobernar la vestimenta del cristiano. Sí, si quiere usted tomar nota, ahí lo puede hacer. 4 principios. Mire que los principios de la palabra de Dios no desaparecen. Quizá han desaparecido las leyes ceremoniales, pero no el respeto, la moralidad, la pureza moral. Por eso estos 4 principios son muy importantes a la hora de hablar de la vestimenta del cristiano. No estoy hablando solo de la cristiana, sino del cristiano y la cristiana. Y voy a mencionar brevemente estos 4 principios. El primer principio de esa vestimenta cristiana es que debe ser pulcra. ¿Cómo así debe ser pulcra? Sí, no desaseada. Hay mujeres que al principio se arreglaron bien, fueron organizadas, ordenadas, limpias para ganar a su esposo. Y ahora es que lo quieren perder, ¿no? Tiene que mantenerse ahí aseada. Lo mismo ese varón, mantenerse aseado. Muy interesante este principio que debe gobernar la vestimenta cristiana.
Número 2, esa vestimenta debe ser sencilla, no llamativa. Bendito sea el Señor. Sencilla. Número 3, debe ser modesta, que vista adecuadamente a la persona. Bendito sea el Señor. Mire que aquí no estamos hablando de ningún extremo, ¿no? Debe ser modesta. Claro, en un clima frío nos cubrimos un poco más. En un clima cálido, un poco menos. Mire, pero siempre debe ser esa vestimenta del cristiano, de la cristiana, modesta, que viste adecuadamente a la persona. Debe ser económica y coherente con la mayordomía cristiana. Bendito sea el Señor. Y más en estos tiempos de emergencia sanitaria. Seguramente usted ha leído los reportes que de las cosas más costosas que hay en este tiempo será el vestido, la ropa. Así que tendremos que pedirle entendimiento al Señor, sabiduría para ser muy prudentes y muy buenos administradores de los recursos que tengamos. Claro, si el esposo viste, la esposa también vista bien. Mire, sin necesidad de ir a desbordarse y botar, como decimos por ahí, la casa por la ventana. Y por eso termina aquí el versículo 6 diciendo, cuyas hijas sois vosotras, si hacéis bien y no teméis a causa de ningún terror. Y vamos al versículo número 7. El versículo 7, tan esperado por ella, dice, vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mire que todo esto le habla al varón. Depende de usted, varón, esposo. Somos tan responsables como ella de lo que Dios nos está hablando. Por eso dice, y es la forma de introducir el versículo 7, también los maridos, bendito sea el Señor, tenemos, usted y yo, varón, el deber de vivir con ellas sabiamente, según inteligencia, como iguales. No estoy diciendo que le haga inteligencia a su esposa. No, lo que estoy diciendo es que debemos ser entendidos al ver la palabra que Dios nos ve como iguales. Por supuesto, nosotros tenemos toda la responsabilidad en nuestros hombros, pero delante de Dios no hay hombre ni mujer. O sea, no podemos verlas a ellas como que son inferiores a nosotros. Por eso dice, trate a su esposa sabiamente. ¿Por qué? Porque nuestras obligaciones son iguales. Cuánto hemos de pedirle perdón al Señor muchas veces, como les dejamos a ellas toda la tarea. Pero somos también iguales en obligación. Si es los hijos, tenemos a la par la misma obligación de ver por ellos, porque ellas son coherederas, dice aquí, de la gracia de la vida. Como vaso más frágil, la esposa tiene derecho a la reverente consideración. Qué bueno que como esposos, bueno, hay muchos de ustedes que me ganarían a mí en el arte culinario, de la cocina, en ser chefs. Qué bueno es, muchos preparan platos muy especiales. Bueno, qué bien que pueda ayudarle ahí en esa área. Otro podría hacerlo en otra tarea de la casa, en otra función. Bueno, jugando allí con los hijos, con las hijas, mientras ella de pronto se toma un descanso. Mire, qué interesante es que podamos ver a esa esposa como vaso más frágil. Entonces, ellas tienen derecho a la reverente consideración y trato respetuoso de parte de aquel a quien está subordinada. Y ya terminando, quisiera hablarle de algo que usted sabe que en estos días de confinamiento ha sido uno de los mayores problemas en la familia, y es la tensión doméstica.
No dije la atención, sino la tensión doméstica que surge de los desacuerdos, de los malos sentimientos. Esto es lo que debe ser evitado. Dígale ahí a su esposa o a su esposo, dígale, vamos a evitar esa tensión doméstica. Sí, recuerde que estamos confinados a un mismo lugar, así que habrá que evitar esa tensión doméstica que sale de desacuerdos. Y recuerde que es muy fácil tener desacuerdos, ¿verdad? A veces estamos opinando lo mismo, pero con diferentes palabras y no nos hemos dado cuenta. Una persona quiere lo mismo, pero está viendo desde otra óptica. Y hasta que hay un tercero ahí que dice, pero si están de acuerdo, ¿sí? Entonces, qué bueno será ir eliminando no al otro, sino ese desacuerdo, esos malos sentimientos, ¿sí? Si en un momento no estoy de acuerdo con algo, pues callo, espero, aguardo, después comparto, después hablo acerca de eso, cómo podríamos llegar a un acuerdo, a ser mejores. Mire que hasta en las cosas de una comunidad ha tenido que intervenir el presidente para decir, miren, lleguen a un acuerdo en los precios allí de los arriendos. Y bueno, muchos han podido dialogar ahí y llegar a decir, bueno, 50-50, hagamos esto aquí, mejoremos esto acá. Bueno, y de eso se trata, mire, de que eliminemos esa tensión en el hogar. Entonces, si podemos ahí dedicar un tiempo para orar, como cónyuges, como esposos, con nuestros hijos, bueno, todo eso ayudará a eliminar esas tensiones. Si podemos pedirnos perdón mutuamente, aunque habrá quien diga, no, a Dios solamente es que se le pide perdón, pero realmente dice la Escritura, confesaos unos a otros vuestras ofensas y perdonaos unos a otros. Claro, tenemos esa semejanza a Dios, así que nos ha dado un espíritu perdonador. Y si en usted no está ese espíritu, el Espíritu Santo de Dios, es mi propósito también al final de esta enseñanza, que ya estamos muy prontos a terminar, el poder guiarle en esa oración, para que confiese usted a Jesucristo como su Señor y Salvador de su hogar, de su familia. Termino aquí leyendo el pasaje de primera carta a los tesalonicenses, capítulo número 4. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, desde el versículo número 3 al versículo número 7. Pues la voluntad de Dios, oigan, esposo y esposa, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles, o sea, como los paganos, que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Qué tal si entregamos esos hogares, esas familias al Señor en santificación, apartados para Dios, separados del pecado, huyendo de cualquier vicio sexual? Máxime cuando hoy día existe esa obsesión omnipresente con el sexo. Así vamos a decirle al Señor, Señor, queremos seguir tu enseñanza. ¿Y cuál es la enseñanza que usted ve en el Nuevo Testamento? Pues de esa pureza sexual. Esto es lo que se necesita desesperadamente, esa pureza sexual. Aprender a ganar dominio sobre el cuerpo. Qué bueno es esto, que lo meditemos. Antes de que se ponga en pie ahí y vaya por el agua o otra cosa, vamos a orar al Señor, a decirle que necesitamos esa santidad cristiana que redime el matrimonio de ese nivel degradado que tiene entre los paganos, quienes consideran el cuerpo como un instrumento para su propia gratificación. Padre, te damos muchas gracias por cada hogar, cada familia, cada matrimonio, Señor. Sí, sabemos que a veces hemos
dado rienda suelta a nuestros sentimientos, hasta nuestro pasado. Señor, perdona, oh Dios. Tú dices que haces todo nuevo, Señor. Por eso renovamos nuestro pensamiento. Queremos ser transformados por medio de esa renovación de nuestro entendimiento. Pídale perdón ahí el uno al otro. Dígale, perdóname, mi amor, perdóname, esposa, perdóname, esposo, por esos desacuerdos, por esos malos entendidos, por esos malos sentimientos, y deseche ahí el rechazo, deseche ahí el desamor, el resentimiento, deseche ahí la falta de perdón. Ustedes quieren hacer la voluntad de Dios. Vamos, oremos al Señor, pero con un corazón sincero. Sí, porque una cosa es orar con un corazón duro y diciendo, no, que sea el primero el que me diga, que sea ella primera que me pida perdón. No, tenemos que humillarnos delante de Dios. Usted ha dicho que solamente delante de Dios se inclina. Bueno, pues incline su corazón y pídale perdón ahí a su cónyuge, a su hijo, a su hija que los vio ahí en discusiones. Es lo que menos deben presenciar los hijos. Así si tienen que ustedes debatir algo, bueno, apártese un lugar allá en un cuarto encerradito allí y hablen los dos. Ni siquiera griten, no, hablen los dos. Y luego salgan ahí de la mano, ¿cierto? Dándose un pico delante de sus hijos. Porque esa es la tutoría que Dios nos ha dado para con nuestros hijos. Es el ejemplo que debemos marcar comenzando desde nosotros, los varones, los esposos, en servicio por nuestra familia. Señor, te damos gracias. No queremos que nuestras oraciones hayan estorbo. ¿Por culpa de quién? De nosotros mismos, Señor. Porque somos uno. Sí, el esposo y la esposa son uno. Así que mal haríamos en echarle la culpa a ella o ellas a nosotros. Somos uno. Y debemos, entre los dos, corregirnos y decir, Señor, ayúdanos a ser considerados, en el caso de nosotros los esposos, con ella. En el caso de ellas, ser subordinadas en amor. En el caso nuestro, Señor, que nuestra autoridad no se convierta, Señor, oh Dios, en algo dictatorial, sino que la llevemos a cabo en esa ternura tuya. Así como el apóstol Pablo podría haber mandado a los hermanos, pero dice, yo les ruego, hermano, en el amor del Señor, en la misericordia de Dios. Señor, gracias, ayúdanos a vivir sabiamente con nuestra esposa. Sí, dígale usted ahí al Señor, ayúdame a vivir con inteligencia, con sabiduría, Señor, tratándola como a iguales, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Nadie aquí es más que otro, ¿no? Tenemos diferente tarea o talento, como sea, pero delante de Dios somos iguales. Dígale, Señor, gracias en esta hora. Ayúdanos a seguir aún estos principios, Señor, en cuanto a la vestimenta cristiana, Señor, de ser pulcros, de que sea una vestimenta sencilla, modesta, económica. Bueno, gracias, Señor, te damos por todo lo que tú estás obrando en nuestras vidas, Señor. Perdona cuando haya existido engaños, trampas, Señor, oh Dios. Padre, perdona, Señor, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Dígale, Señor, yo quiero cada día estar en esa gracia delante de tus ojos, en el nombre de Jesús. Quiero llegar al reino de los cielos, no solamente con mis hijos e hijas, sino con mi cónyuge. Señor, derrama esa gracia sobre ellas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mira allí donde hay un esposo o una esposa no convertida, Señor, oh Dios, Padre, que sea ganada, porque ven en este hombre y en esta mujer de Dios la diferencia, Señor. Gracias por ese carácter cristiano, ese carácter incorruptible, Señor, te alabamos. Que seamos personas que no molestamos voluntariamente a otro, ni a nuestros hijos, ni a nuestra esposa, ni a nuestro esposo. No, usted dígale, Señor, yo no quiero molestar voluntariamente a otro, ni quiero ser molestada o molestado, pero eso depende de usted, no depende de los otros. Los demás lo pueden querer molestar, pero usted, bueno, va a ser como si no le estuviese molestando. Señor, gracias te damos, oh Dios, que con amor, que con ternura podamos vivir. Señor, que con bondad y tranquilidad se viva en ese hogar, en esa familia. Reprendemos todo enemigo de los hogares, de los matrimonios, de las familias. Es atado y lanzado a la profundidad de la mar
en el nombre de Cristo Jesús. Medite, siervo, sierva de Dios, en estas palabras que usted ha recibido. Que ese santo temor reverente, respetuoso a Dios, esté en su vida, para que nunca usted vaya a ser un obstáculo, sobre todo los que o las que tienen un esposo, una esposa inconverso. Dígale: Señor, que siempre mi vida sea para testimonio. Yo he oído todos esos testimonios de ustedes, que su esposo ahora ya ora, ahora ya dirige un devocional, mire, sin jamás haber asistido a una congregación. Es lo que está diciendo la Escritura, sin jamás una palabra, pero ha sido ganado para el reino de los cielos. Ha sido ganada ella para el reino de Dios. Y ahora viven los dos contentos de estar experimentando esa nueva vida, donde ya no hay trampa, ya no hay infidelidad, ya no hay celos, envidias, ni cosas por el estilo, sino que sabemos que cada uno hace las cosas para agradar a Dios y es responsable delante de Él. Por eso bendigo a cada uno de mis hermanos que ha estado siguiendo esta transmisión, a Judy Mezquita y su familia, su hogar, mi hermano Juan Carlos, Alexander Otálora, gracias a Dios por ti, varón, Daisy Delgadillo, Ana Gualdrón, Henry Huitrago, como le hacen algunos para estar trabajando y estando también aquí en esta transmisión. Bueno, Dios les sobreabunde, les bendiga. Michael Alfonso, gloria a Dios por ti, mire, otro joven que se prepara ahí para ser de mucha bendición. Yadi Milena Cortés, gloria a Dios por tu vida. Edith Gómez, Luis Eduardo García, Dios te sigue ahí honrando. Yorani Albornoz, Ascensión Ariza, Nati Carreño, Marta Contreras, Yesenia Martínez, Blanca Azucena Velosa, Adriana Arévalo, Alan Cañón, Joana Cabra, Alexandra Nova, Rubén Albornoz, Luis Antonio Velázquez, Jimena Delgadillo, Mareiby Ruiz, Dios te sigue bendiciendo, guardando. Ronald Matallana, gloria a Dios por ti. Pastor Nelson Huitrago, le bendecimos también con sus familias. Miguel Sánchez, Pablo Matallán, María C. Rodríguez, Alejo Torres, Carmenza Ramírez, Sandra Suárez, Dalid Castro, Ángela Bernal, Emice Delgadillo, Judy Fúquene. Nos honran también aquí con su asistencia a esta transmisión. En verdad que todo esto lo ha hecho el Señor para cada uno de ustedes. Somos sus siervos también. Y bueno, hacemos todo esto con el mayor de los gustos. Así que, Padre, gracias te doy por los que han podido estar aquí, Señor, y transmitir y compartir a otros allí, darle compartir, ya sea en grupo, ya sea compartir ahí con algún comentario. Bueno, nos bendice también sus comentarios, nos bendice cada vez que usted ahí está orando por este servicio que estamos prestando, muchos ministros, porque no somos los únicos. Hay cantidad, nunca se había visto esto por las redes, pero le damos gracias al Señor. Señor, sigue salvando, sigue llamando, sigue atrayendo. Y aquellos que hoy quieren también entregarle su vida, luego, por supuesto, su hogar, su familia, al Rey de los cielos, al que hizo todas las cosas, al que nos dio la vida, dígale ahí donde usted esté: Padre, te doy gracias por ese amor tuyo. Gracias, porque me arrepiento de mis pecados y yo sé que tú me perdonas. Gracias. Acepto a Jesucristo en mi corazón como Señor y Salvador. Solo tu sangre ha podido limpiarme del pecado. Gracias por esa vida nueva. Gracias por la persona de tu Espíritu Santo. Recibo esa compañía permanente, porque yo sé que nunca me dejarás. Gracias, Señor. Te entrego la rienda de mi hogar, de mi familia. Somos tuyos, Señor. Santifícanos, que cada día la santidad, la pureza moral sean la norma de nuestra familia. En el nombre de Jesús queremos agradarte cada día. Amén. Gloria a Dios por ustedes. Recuerde que en el momento que se habiliten las actividades en la congregación, bueno, por este medio también estaremos pasando la voz. Seguramente todos nos daremos cuenta fácilmente y podremos volver allí a adorar, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, a adorar al Señor, a darle gloria, a darle honra, ¿no? Quizá usted por sus redes ha visto ahí ya en países como Corea,
Bueno, hasta en los mismos Estados Unidos ya hay campaña, ya se han vuelto a reunir, bueno, a 2 metros de distancia los creyentes y con todos los protocolos. Bueno, confiamos que es en el tiempo de Dios. Recuerde, no es en el tiempo nuestro, ni en el tiempo de nuestro amado presidente Iván Duque, ni de nuestras autoridades municipales, es en el tiempo de Dios. Por supuesto que Dios que permite todo esto, Él es el que manda. Así que démosle gracias a Dios y sigamos aprovechando este tiempo para sacar el mejor partido, que sea un carácter incorruptible, un carácter cristiano, como es el de Cristo Jesús. Sigamos mirando a Cristo a través de las Sagradas Escrituras. Bendecimos a cada uno de ustedes y esta tarde no se pierde ese tiempo tan valioso. También un servicio pensado en la familia. Ahí estará mi esposa querida, Paola, la pastora, ahí compartiendo también la fe y la palabra del Señor. Dios te guarde, Dios te sobreabunde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de vosotros.